la fraternidad. En mi opinión, el talante de Pedro, que está perfectamente explicado y sentido en ese poema de la amistad, era que nunca le decía que no a nadie, especialmente cuando se trataba de los condenados de la tierra. Pedro, en mi opinión, tiene algunos poemas profundamente comprometidos, porque de sus inmensas virtudes, en mi opinión también, era capaz de llegar desde lo más dulce, lo más sublime, a lo más de lo más tierno, a lo más acerado, a lo más comprometido. Y hay algunos poemas excepcionales. También es verdad que hay algún poemilla ahí suelto en el que habla, pues, de algún personaje histórico del momento en que no es de lo más afortunado, pero esos son compromisos que él personalmente tuvo que tener y que ni le dio importancia ni sus amigos, al menos en mi opinión también, le damos maldita importancia. Yo creo que su principal valor es que era un esteta también. La belleza, la sutileza, la ternura, el amor, la amistad, la fraternidad, lo encendían. Pero al mismo tiempo era un hombre que era capaz de sentir en el otro la amistad profunda sobre todo del desposeído, del explotado, del marginado, y que también se encendía en su defensa. Yo creo que no había esa inevitabilidad. De acuerdo con lo que yo hablé con él muchas veces, de otra parte, la progresía organizada, especialmente en época electoral, miraba a quien pudiera poner de cabeza de cartel, y todas las miradas le caían encima a Pedro. Y Pedro asumía con su natural ironía y con su bonomía aquella especie de carga de Sísifo que se le venía encima en un montón de ocasiones. Yo estoy convencido también que el día, porque era distinto estar en el Parlamento o estar en no sé qué, en donde defendía lo que tenía que defender, pero no tenía que estar lidiando con la política pequeña de todos los días, especialmente en instituciones que en aquella época, de verdad, tampoco en este momento, pero no eran, por así decirlo, la maravilla de las situaciones democráticas. Y yo creo que Pedro, lo primero que sintió cuando le nombramos presidente del Cabildo, es que era una auténtica canallada, pero que él estaba allí por sus amigos y por lo que sus amigos representaban y por las cosas que sus amigos estaban dispuestos a hacer, tantas cosas como él también hacía. Y ahí, haciendo de tripas corazón, mantenía el tipo, daba siempre la talla, pero él no había nacido para un cargo político, él había nacido para ser un artista, un esteta, un poeta, un hombre que encendiera a la gente. Yo creo que es frecuente que en algunas personalidades de un enorme nivel, en donde su compromiso y su incapacidad de hurtar el trabajo que se le plantea, llega un momento en que tiene que decirse y decir las tremendas dificultades y los aspectos negativos que eso tiene, que tiene aspectos negativos. Esa imagen que la política está por encima de todo y que hay una profesión que es la política, yo creo que es lo que él intenta combatir y decir que la libertad, y es verdad que estando en un grupo, en una organización, en un partido, la disciplina, etcétera, etcétera, pero sobre todo en épocas pasadas. Hoy en día, yo creo que deberíamos acostumbrarnos o intentar acostumbrarnos
a que en un partido la gente votara distinto, sin que nada se cayera abajo. Entre otras cosas, porque eso quitaría a lo mejor un fisco del fanatismo y del sectarismo que en un momento determinado las tribus un poco definen y se complacen en defender, porque es su fortaleza. Su fortaleza es la terrible disciplina y el terrible machacamiento del pensamiento libre. Y eso nunca es bueno. Estaba Pinochet, no en su momento álgido, pero estaba. Y entonces, en el ámbito mundial, los chilenos fueron capaces de crear una especie de proyecto, se llamó Chile Crea, en donde invitó a un montón de gente. Yo recuerdo que con Pedro estaba Galeano, estaban Vázquez Montalbán, no recuerdo algunos otros, pero había gente de muchísimo peso. Y el objetivo era que Pinochet nos echara, porque era una manera de desenmascarar, y el muy ladino viejo no echó a nadie, aguantó el tipo, aguantó mecha, y yo recuerdo siempre la ironía de Pedro, en algún momento era auténticamente especial. Un día los universitarios de la Universidad Católica de Chile armaron un zipizape de 3.000 pares de demonios en las avenidas aquellas de las que hablaba Allende. Y en medio de la trifulca, la policía, el no sé qué, las bombas de agua, las porras, los gritos, los tiros, los disparos de bolas, yo le pregunté a Pedro, Pedro, ¿tú qué hiciste? Y me dijo, estuve intentando mantenerme, pero al final un trote circunspecto. Yo creo que eso a él lo reflejaba. Y sobre todo hay una fotografía que se le hizo, yo le hice, en Isla Negra, en donde Pedro, con una tremenda vitalidad en todo su cuerpo, levanta el puño en alto en la isla Negra, donde a poquitos pasos de donde estaba el estudio de Pablo Neruda, y era la imagen del poeta recordando, aprovechándose y haciendo un homenaje, puño en alto, a Pablo Neruda. Yo creo que Lescano fue capaz de... porque hay ahí dos focos de tremenda potencia. Uno es el marxismo, el decir que es una sociedad de clases, que explota, que lleva a la alienación del hombre, que lo hace ser objeto y mercancía, y que hay que liberarlo y que hay que hacerlo prácticamente romperle las cadenas. Esa es una potencia extraordinaria. Y que la patria tiene hasta cierto punto un elemento que limita eso, porque una bandera, un fusil, un himno, tienen otras características, que es, por así decirlo, la identidad. La identidad de un canario, de un isleño, muy machacada por la historia, muy edulcorada, muy mestiza, pero tremendamente potente, especialmente en circunstancias, en algunos momentos considerados, en donde alguien o algunos podemos pensar que la metrópoli utiliza la colonia. Todos los temas africanos ahí están sueltos. Pero en cualquier caso son dos tendencias tremendamente potentes y que no tiene sentido acallar ninguna de ellas. Y que el intento de poderlas combinar y hacer un nacionalismo, yo qué sé, Esquerra Republicana, por ejemplo, hasta cierto punto hoy en día está metido en ese conflicto.
Y cada vez que hay elecciones tira más el tema nacional, y cada vez que pausan los elementos electorales aparece más el tema de la clase y de la superación de una sociedad auténticamente enferma. Y yo creo que ahí estamos todos, todavía, en ese escenario. Yo creo que ahí los sectarismos de uno y otro lado no tienen sentido, y existen, y son peligrosos. Porque dicen que la patria es un fusil y una bandera, pero la patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Eso decía una canción de la República Española. Y yo conozco gente, canaria, de enorme porte intelectual, que dice que ellos hubieran sido independentistas si no hubieran tenido ocasión de conocer y de estudiar la República, la Segunda República Española. Elemento curioso.